Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de personajes raros y curiosos, o no tanto, en fin. Y en esta salida nos vamos a ocupar de una conmemoración reciente y trágica. El estallido de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, hace 110 años exactos. El 28 de junio de 1914, cuando ocurrió el célebre atentado de Sarajevo y fueron asesinados los archiduques de Austria, Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek. Sobre ese episodio se ha narrado y explicado muchísimo, casi todo. Yo no sé si demasiado, porque en la historia ningún tema es inagotable. Siempre quedarán allí resquicios por explorar, zonas grises que no hemos logrado expurgar del todo y en las que habrá nuevas explicaciones, nuevas respuestas y sobre todo nuevas preguntas que podemos ir lanzando desde el presente hacia el pasado para entenderlo mejor y para entendernos mejor a nosotros mismos y nuestro tiempo, con todos sus abismos, con todas sus miserias, con todas sus posibilidades. No es que la historia se repita, porque no se repite jamás. Tampoco es que sea siempre una maestra de vida, como decían los antiguos. Ese no suele ser el objetivo de la historia, porque muchas veces la historia ni siquiera tiene un propósito inmanente, decían los filósofos del siglo XIX y del siglo XX, es decir, algo que la justifique y como si siempre hubiera un orden racional para pensar lo que ocurre en el pasado y que muchas veces es un río caudaloso y desbordado que solo adquiere sentido cuando deshacemos su camino, cuando vamos tras sus huellas. Pero en la historia, que puede ser también un magnífico espejo, una gran advertencia, en la historia podemos encontrar a veces algunas respuestas y, en el mejor de los casos, extraordinarias preguntas. De manera que sobre la Gran Guerra, sobre la Primera Guerra Mundial, se ha dicho todo, pero no será nunca suficiente. Aquí mismo en Calamares en su tinta le hemos dedicado al tema de manera tangencial o directa varias salidas, pero hoy vale la pena la conmemoración de ese hecho para ahondar un poco más en él, porque la Gran Guerra entre 1914 y 1918 es sin duda el bautismo de fuego del siglo XX, que allí empieza, allí se inaugura con esa estela trágica y mortuoria de dos guerras globales y devastadoras, una pandemia que fue una de las consecuencias más dolorosas del fin de la Primera Guerra Mundial y también, como lo hemos visto aquí muchísimas veces, la irrupción de unos proyectos políticos totalitarios que fueron consecuencia y efecto de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y sus estragos, y que marcaron, signaron el destino de Europa en la primera mitad del siglo XX, casi hasta ese desfiladero atroz y brutal de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial nos permite también deslizar una reflexión muy cuidadosa sobre el azar y el destino.
A veces es como si ambas cosas hicieran parte de una misma moneda, como si fueran dos caras de un mismo doblón que lanzamos al aire, así oxidado, herrumbroso, carcomido por el tiempo, y como si fuéramos a jugar cara o sello, lanzamos esa moneda al viento y cuando vuelve puede caer por el lado del azar y también por el otro lado, que suele ser el del destino. Es muy difícil entender de qué forma el azar se va decantando y va adquiriendo el ropaje del destino. Esa es una preocupación más bien literaria y hasta filosófica de muchos de los que se ocupan de la historia y el pasado. No es que sea la preocupación fundamental, pero sí regala algunas conjeturas y algunas inquietudes y algunas reflexiones que no dejan de ser interesantes, porque los hechos de la historia los enmarcamos siempre dentro de un relato monumental, grandioso, y asumimos que ahí hay una lógica interna que nos dice que eso que ocurrió es lo que tenía que pasar. Hay muchos teóricos y filósofos de la historia que tratan de indagar en ella eso que decía antes, como un propósito muy profundo, como si la historia arrastrara consigo siempre unos significados y un sentido que deben irse consumando en los acontecimientos que se van dando. Pero también hay quienes se preguntan, bueno, ¿y si la historia no es sino un amasijo ciego de cosas que van pasando? Porque sí, obviamente siempre habrá un contexto, siempre habrá unas causas, pero esas causas son problemáticas y dentro del entramado, el magma, el universo de las causas de la historia y sus acontecimientos, pues operan toda clase de factores. Unos son muy evidentes, unos tienen que ver con las circunstancias económicas y materiales, otros tienen que ver con el pensamiento, con las ideas, con la mentalidad, tienen que ver con la cultura, pero también los hechos en sí mismos, los hechos de la historia, son como destellos que van poblando el tiempo y su curso. Yo he dicho aquí alguna vez, y no es que sea una idea original, es más bien una de las premisas de la historia como una disciplina intelectual, como una ciencia, si ustedes quieren llamarla así, y no vamos a entrar en ese debate en este momento, pero una de las premisas de la historia es que, claro, los acontecimientos, los hechos en sí mismos no la definen y la constituyen. Tampoco podemos prescindir de ellos, que sería absurdo. Pensar en una historia sin hechos, sin acontecimientos, no tiene ningún sentido. Pero tampoco podemos quedarnos en la historia solo como la enunciación y el recuento enciclopédico de unos hechos que además pensamos que ocurrieron siempre por un sistema de causas que pensamos que es coherente y que se explica a partir de una lógica inamovible. Y es allí donde entra a jugar un poco ese azar que va cobrando el peso del destino, porque se toman unas decisiones que no siempre son trascendentales, que no siempre estaban dentro de los planes de los actores y los protagonistas de la historia, y esos azares, esos cambios a última hora, pues van definiendo el curso de los acontecimientos, a veces de manera definitiva y perdurable. Fue un poco lo que ocurrió
en el estallido de la Primera Guerra Mundial hace 110 años y ya veremos por qué. Pero quería cerrar como esta introducción con una reflexión de uno de mis escritores favoritos, un novelista español del siglo XX, para mi gusto el mejor novelista y prosista de la lengua española en los últimos 40 años, Javier Marías, el hijo del filósofo Julián Marías y de una extraordinaria intelectual y filósofa española del siglo XX que se llamaba Dolores Lolita Franco. Javier Marías heredó pues todo ese mundo de la cultura que conoció y en la que abrevó desde niño, desde el nacimiento, e hizo de esa herencia un verdadero prodigio, uno de los tesoros literarios, no solo de nuestra lengua, sino de todas las lenguas. No hace falta que yo repita que es uno de mis escritores favoritos, uno de mis ídolos. Y Javier Marías tenía una idea recurrente en sus tramas y en sus novelas. Era como una especie de premisa poética y hasta filosófica con la que él iba componiendo y urdiendo y concibiendo sus historias. Esa premisa es la de que todos los hombres somos aquello que decidimos ser y hacer, pero somos también aquello que decidimos no ser y no hacer. Es decir, que a la par con nuestro destino y nuestra biografía, hay allí como una sombra negada y fallida que los acompaña y en la que están todas esas decisiones que nunca nos atrevimos a tomar, todo lo que desechamos, la puerta que no abrimos, las palabras que no dijimos, la llamada que no hicimos. En la historia yo creo que también gravita esa sombra de lo no ocurrido. Hay todo un género a la vez literario y pseudocientífico de lo que podríamos llamar la historia conjetural. Algunos lo llaman la historia contrafáctica o la historia de las ucronías. No nos perdamos como en esa selva tupida y enmarañada de los nombres, pero hay todo un género de quienes tratan de pensar lo que hubiera podido ser si los hechos de la historia hubieran sido distintos. Es por supuesto un juego que le pertenece más, ya digo, a la literatura y a la ficción que a la historia misma, porque la historia se ocupa de lo que en realidad ocurrió, decía un historiador alemán del siglo XIX, Ranke, aunque también hay que decir que ahí hay un problema, porque la decisión misma de pensar en aquello que ocurrió suele ser muy compleja y todo relato histórico revela los intereses y los prejuicios y las obsesiones de quien lo postula, de quien lo narra. Pero es mucho más ambicioso, sin duda, que desde la literatura y desde un juego histórico e historiográfico uno quiera imaginarse lo que hubiera podido ser si las cosas hubieran ocurrido de una manera muy distinta. Pensémoslo muy rápido con respecto al siglo XX. ¿Qué hubiera pasado si el archiduque de Austria y heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro, esa corona doble de la que ya hemos hablado aquí también muchas veces y sobre la que hoy volveremos un poco porque pues no podemos hablar de la Primera Guerra Mundial y su estallido sin referirnos a eso que algunos han llamado un imperio sin atributos, para hacerle un homenaje a uno de sus mayores novelistas, Robert Musil, que escribió una novela que refleja
ese mundo decadente y crepuscular, pero también luminoso y brillante de los años finales del Imperio Austrohúngaro. Esa novela se llama El hombre sin cualidades o El hombre sin atributos y es una obra maestra de la literatura, aunque de alguna manera es una novela inconclusa, pero sobre todo sirve como una clave literaria para desentrañar el espíritu de ese mundo plurilingüe, pluricultural, marcado por tantas tensiones y por tantos conflictos y por un burocratismo anacrónico que operaba desde Viena y que fue también, de alguna manera, una de las causas de la Primera Guerra Mundial y su estallido. Entonces, a la hora de hablar de ese mundo, ahí tenemos un personaje protagónico, que es el archiduque Francisco Fernando, que iba a heredar la corona de su tío, el emperador Francisco José. Y Francisco Fernando tiene que ir a una parada militar en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, que es ya para ese momento y desde 1906 un protectorado, y más que un protectorado, que era un protectorado desde 1878, pero desde 1906 Bosnia y Herzegovina, en el corazón de los Balcanes, era una provincia en toda regla del Imperio Austrohúngaro, de esa monarquía doble de Viena y de Budapest, que además se extendía por la Europa del Este y que era la vieja evocación del Sacro Imperio Romano Germánico y su zona de frontera con otros dos actores fundamentales del estallido de la Primera Guerra Mundial, para que veamos también las causas remotas y milenarias de la guerra. Esos dos actores son el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, el Imperio Turco. Y ambos, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, pues partían sus lanzas en los Balcanes porque allí había una tradición de dominación otomana, de dominación turca desde el siglo XIV. No olvidemos que los turcos fueron derrotando y desalojando al imperio bizantino, al imperio griego, al imperio romano oriental, hasta la toma definitiva de Constantinopla, la capital del imperio bizantino, en 1453, y a partir de ese momento los Balcanes, que eran una zona de dominación griega, cristiana y bizantina, pues quedan en manos de los turcos, que son musulmanes y que empiezan a mandar allí sobre una población que es de origen griego ortodoxo, pero también sobre una gran masa de pueblos eslavos a los cuales Bizancio había incorporado al cristianismo ortodoxo. Entonces, en los Balcanes estaba la puja entre la identidad otomana, islámica, minoritaria desde el punto de vista demográfico, pero determinante desde el punto de vista político y hasta cultural. Estaba la gran masa de los eslavos cristianos y había también, además del elemento griego ortodoxo, unas ciertas poblaciones, incluso de origen eslavo, que habían sido incorporadas a la cristiandad por la vertiente católica. De suerte que era un hervidero, era un polvorín que más o menos funcionó bien y sobrevivió y sobreaguó con la dominación otomana, porque el imperio otomano pues había funcionado con una cierta flexibilidad administrativa que permitió que todas esas regiones con un elemento identitario
religioso, lingüístico y cultural diferente del de los turcos, que eran musulmanes, pues pudieran convivir allí en relativa paz y en relativa armonía. Realmente el Imperio Otomano, sin idealizarlo, sin romantizarlo, como dicen ahora, fue un modelo de sociedad y de gobierno muy eficaz y muy exitoso, pero claro, empieza a fracasar, empieza a declinar y a decaer en el siglo XVIII, en el siglo XIX, porque también hay un elemento económico que tiene que ver con el auge de las potencias europeas y occidentales y con la forma en que las grandes potencias coloniales de Occidente terminan por adueñarse del mundo entero, un proceso que sin duda empieza con el descubrimiento de América, pero que va llegando a su apogeo con la revolución industrial en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y ahí, claro, tenemos la participación clarísima del Imperio Británico, que llega a todas partes y que impone sus valores y sus nociones. Hay un cierto equilibrio cultural entre el mundo turco y el mundo islámico en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, porque el mundo islámico, además del Imperio Otomano, pues también incluye, por ejemplo, el poder de los persas y muchos otros ámbitos culturales y muchas otras civilizaciones donde está esa identidad religiosa del Islam que combatió o por lo menos trató de librar esa batalla con la cristiandad occidental durante siglos, pero con el auge del industrialismo, con el auge del colonialismo desde el siglo XVIII y desde el siglo XIX, el desbalance se fue haciendo cada vez más evidente, y entonces ya para el siglo XIX ese poderosísimo Imperio Otomano no era sino una sombra de lo que había sido, y había también unas tensiones internas, por ejemplo, en Palestina, en el mundo sirio, la relación siempre tan compleja con el mundo egipcio y la forma en que potencias europeas como Inglaterra y Francia metían baza allí, de suerte que ya en la segunda mitad del siglo XIX los turcos no pueden sostener el funcionamiento de ese modelo de gobierno que había hecho, entre otras cosas, que los Balcanes sobrevivieran sin mayores sobresaltos. Pero ya también se había levantado ahí en la Europa oriental, y casi como un puente y un intermediario entre el espíritu de Europa y de Occidente y el mundo oriental, entre comillas, porque el mundo oriental son muchísimas cosas a la vez y no existe en sí mismo, pero como una especie de mediador político, cultural, económico y militar entre Europa y lo demás que estaba hacia el oriente, pues había aparecido el Imperio Ruso, cuyos orígenes se remontan, claro, a la Edad Media, pero que en la modernidad y con el proyecto imperial expansivo y hegemónico de un zar como Pedro el Grande a principios del siglo XVIII y luego de una zarina como Catalina la Grande, pues ese imperio se vuelve uno de los actores fundamentales de esa zona de frontera en la que se da la disputa entre los turcos, que son musulmanes, los rusos, que son cristianos ortodoxos, que son eslavos, y ahí se ha ido metiendo, porque siempre estuvo en esa zona de frontera, ese imperio que desde 1866 aúna la corona húngara con la vieja corona imperial austriaca, y en el que conviven además muchos otros pueblos, muchas otras identidades y muchas otras soberanías que se integran en ese enjambre, en esa amalgama de tantas voces
que están a punto de estallar en 1000 pedazos. Los checos, los propios polacos, los ucranianos, los eslovenos, los eslovacos, los bosnios, los croatas, de suerte que el oriente del imperio austrohúngaro pues es siempre un mundo fragmentado y al borde del colapso. Y en la segunda mitad del siglo XIX esa situación fue agravándose y fue empeorando porque hubo una serie de guerras entre Rusia y Turquía porque hubo una serie de guerras entre Rusia y Turquía en las que intervinieron todos los reinos, las potencias de la vieja Europa. Y eso incluye a Inglaterra, incluye a Francia, incluye a Alemania, que antes no existía como tal, pero que empieza a ser un imperio unificado desde 1870-71, que ese fue otro de los hechos, otro de los factores determinantes del estallido de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y de todos los caminos que iban conduciendo hacia ese abismo, porque Alemania logra de manera tardía pero exitosísima la unificación, que era el gran proyecto político de la dinastía de los Hohenzollern, con un operador del poder infalible que era Otto von Bismarck, y esa Alemania, más bien esa Prusia que será la base, el puntal de la Alemania unificada, del segundo imperio alemán. Prusia le gana la guerra a Francia en 1870-71 y en Versalles se proclama no solo la rendición de Francia, la rendición humillante de Francia, que va a ser el resentimiento que va a llevar a los franceses en 1914 a sacudirse de la abyección y buscar como fuera la venganza contra los alemanes. Y los alemanes pues tenían ahora un imperio desde 1871, y entonces todos estos actores, todas estas fuerzas hegemónicas intervienen en los conflictos, intervienen en la guerra y luego se sientan a manteles en grandes y famosos congresos diplomáticos en las capitales de Europa, en Bruselas, en París, en Berlín, en donde fuera, a redefinir la suerte del mundo y su mapa. Muchas veces hasta con una regla infame en la que iban trazando fronteras que no existían e iban engendrando nuevos conflictos en esa enorme periferia del colonialismo en Asia, sobre todo en África y hasta en la propia América, aunque el caso americano es un poco diferente. Pero hubo una guerra entre los turcos y los rusos en los años 50 del siglo XIX. Y en esa guerra casi todas las potencias de Europa apoyaron a Turquía y se ganó. Es la guerra de Crimea. Pero 20 años después de la guerra de Crimea hay otra guerra entre Rusia y Turquía, y en esa guerra los rusos ganan y todo desemboca en un congreso diplomático en Berlín, el de 1878, en el que los grandes estadistas de las potencias de Europa empiezan a repartirse el botín de la guerra y los despojos de esa zona que es pues el epicentro del conflicto y las tensiones, que es, entre otras cosas, la península de los Balcanes. Fue allí cuando Austria-Hungría, que era una monarquía doble, Cacania,
una especie de invento y utopía delirantes que en materia cultural y literaria produjo un esplendor, ya dije, un esplendor crepuscular y decadente que no tiene igual quizás en la historia de Occidente. De pronto, el renacimiento florentino en el siglo XV, pero lo que ocurrió en materia pictórica, musical, poética, filosófica, literaria a finales del siglo XIX en el Imperio Austrohúngaro, pues fue un desbordamiento de las potencias creativas de una gran cantidad de genios, además, que se dieron cita en el mismo momento y en el mismo ámbito cultural y hasta lingüístico, que era el de la lengua alemana. Ya le hicimos un gran homenaje aquí a uno de los nombres emblemáticos de ese esplendor terminal del Imperio Austrohúngaro, que es Franz Kafka, del cual de cuya muerte se cumplen 100 años este año, y que es un nombre clave que desanuda este deslumbramiento que sentimos todos ante el prodigio, el misterio, el milagro de ese esplendor de la cultura en el ámbito austrohúngaro. Y ese imperio doble, que lo era desde 1866, cuando perdió la guerra contra Prusia, y entonces los austriacos tienen que concederles a los húngaros participación equitativa en el poder y en el manejo del imperio, y ahí queda, sin embargo, el conflicto latente de las otras minorías lingüísticas y nacionales que reclaman el mismo privilegio que han logrado los magiares, que han logrado los húngaros. Y entonces el imperio austrohúngaro, que ya es la corona del águila bicéfala y que proyecta su influencia sobre el oriente de Europa y sobre la zona de frontera con el mundo eslavo y el mundo islámico en los Balcanes, reclama la tutela de la población católica, que era minoritaria, más o menos, en Bosnia y Herzegovina. Pero el hecho de que ahí hubiera católicos y el hecho de que ahí en el occidente de los Balcanes hubiera habido un vínculo con el mundo católico, incluso con el mundo latino por la vía romana, italiana, pues permitía una especie de argumento, o por lo menos pretexto y subterfugio, para que los austriacos reclamaran desde 1878 la posibilidad de estar en los Balcanes. Les dieron como protectorado Bosnia y Herzegovina, y en 1906, cuando ya además se habían ido complicando todas las tensiones y todos los conflictos en el orden mundial, o por lo menos en el orden europeo, las condiciones del siglo XIX se habían ido enrareciendo por la vocación expansiva y colonial de los alemanes, también de los italianos. Fíjense ustedes que es un caso muy parecido, cambiando todo lo que haya que cambiar, pero el de Italia y el de Alemania, que son dos estados nacionales tardíos que irrumpen en la década de los 70 del siglo XIX y quieren como ponerse al día. Ese es un hecho que no hay que despreciar del todo cuando tratemos de entender, décadas después, el caldo de cultivo que hizo posible la aparición del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania. Esa especie de demora histórica en consolidar el proyecto de un Estado nacional hizo que esos estados, el italiano, la monarquía de los Saboya, y el alemán, el imperio de los Hohenzollern, fueran en el fondo estados muy débiles,
a pesar de sus delirios militaristas, coloniales. Ahí había un problema de fondo, ahí había una grieta que fue pues la oportunidad perfecta para que el discurso totalitario y glorificador del odio y del resentimiento de Mussolini y de Hitler tras la Primera Guerra Mundial y la pandemia de la gripa española echara raíces ese discurso y pues aparecieran el fascismo y el nazismo. Pero volviendo atrás, la situación en la Europa oriental y sobre todo la situación en el mundo balcánico era cada vez más complicada. Hubo una serie de conflictos entre 1911, sobre todo en 1912 y 1913, guerras balcánicas que además reivindicaban una tradición intelectual y política de la Europa del siglo XIX, que es de alguna manera la del romanticismo, y la idea de que las naciones, es decir, esos pueblos con una identidad nacional ya muy consciente y decantada, merecían un lugar bajo el sol, merecían un estado propio. Fíjense que hubo nacionalismo en la España de principios del siglo XIX que se levanta contra Napoleón. Hay nacionalismo irredentista en la Italia del siglo XIX. Está el caso de los polacos, está el caso de los ucranianos, está el caso hasta de los judíos en la diáspora y en el exilio. Ese proyecto que se llama el sionismo, que no es sino la formulación del nacionalismo romántico europeo del siglo XIX bajo la especie del reclamo histórico de los judíos por tener un territorio y un estado. Claro, ellos al final llegan a la consecuencia y más bien a la conclusión de que ese territorio tiene que ser en su tierra prometida, en la Palestina. Pero en el caso de los Balcanes, la situación era cada vez más difícil e inmanejable. Y entonces llegamos a 1914, el año agorero que lo cambió todo. Se han escrito muchísimos libros solo con ese título, 1914. ¿Qué pasó allí? Porque además, si uno revisa esa historia, en la víspera todo parecía perfecto, todo parecía mejor que nunca. También se han escrito libros sobre 1913 con la idea de que ese año fue una especie de verano inconsciente del siglo, como la fiesta en la que están todos sin saber lo que les corre pierna arriba, como si toda Europa bailara en el cráter de un volcán sin darse cuenta de que al otro día iba a estallar en 1000 pedazos, iba a hacer erupción. Y eso fue lo que pasó. En 1914 hay una serie de conmemoraciones y celebraciones un poco postizas e impuestas del Imperio Austrohúngaro en todas partes, pero sobre todo en los Balcanes. Y era urgente que uno de los miembros de la familia imperial viajara a una parada militar del ejército austrohúngaro en Bosnia y Herzegovina, donde había, claro, unas autoridades y una estructura completamente burocrática, que era la característica por excelencia del Imperio Austrohúngaro, su ciego burocratismo, esa tupida maraña de rituales anacrónicos que además eran el timbre de honor del propio emperador, de Francisco José, que llegó a ser emperador de Austria en 1848. Piensen ustedes en la longevidad
de este emperador, cuya esposa fue asesinada, la famosa Sisi, por un anarquista italiano, porque también estamos hablando de ese mundo de los revolucionarios, de los anarquistas, retratado de forma magistral, quizás insuperable, por Joseph Conrad en tantas novelas que se ocupan de ese fermento de la violencia política en la Europa del Este. Y eso va a derivar, entre otras cosas, en el proyecto revolucionario ruso del bolchevismo, que termina triunfando gracias a esa guerra que estalla en junio de 1914. Entonces, la estructura política, ritual y la solemnidad asfixiante del imperio austrohúngaro estaba encarnada en el propio emperador. Él tuvo un par de hermanos, en realidad pues más, pero dos de sus hermanos van a tener una participación política muy destacada, y uno de ellos es el malogrado Maximiliano, que fue a México. Alguna vez hablamos en nuestra primera temporada de ese absurdo y delirante y trágico y catastrófico desembarco de Maximiliano de Austria en México para levantar allí un imperio completamente inútil entre 1864 y 1867. Pero Maximiliano era más bien un liberal, un ilustrado. Su hermano Francisco José, en cambio, era hechura arquetípica de todos los valores del conservadurismo y el militarismo austriacos. Entonces, su esposa fue asesinada por un anarquista. Su hijo, Rodolfo, que iba a ser el heredero de la corona, se suicida, y entonces quien hereda la corona es su hermano, Carlos Luis, pero su hermano renuncia a los derechos hereditarios para que sea su hijo, el archiduque Franz Ferdinand, Francisco Fernando, quien reciba la posta, la antorcha de la continuidad milenaria del imperio austrohúngaro. Y resulta que Francisco Fernando también era un temperamento excepcional, más parecido incluso al de su tío Maximiliano, que murió fusilado en México y del que decían que era hijo del hijo de Napoleón Bonaparte, es decir, del rey de Roma, de Napoleón II. Imagínense ustedes esa rocambolesca genealogía. El emperador de Austria y de México, fusilado en México, en Querétaro, si no estoy mal. Ese emperador había podido ser nieto de Napoleón. Y su sobrino, Francisco Fernando, pues era un temperamento bondadoso, superficial, porque le correspondía, con un apego inexplicable por ese nuevo invento de la velocidad y el automóvil. Parecía como esos colombianos que adoran los carros y las motos que suenan, porque salía a pasear por Viena en unos carros que tenía y le fascinaba despertar y atormentar a todos sus vecinos. Y se casó en el año de 1900 con una noble de origen bohemio, y ya hablamos un poco de la Bohemia y de ese mundo en Chequia y en Eslovaquia, el mundo de Kafka, que también habla lengua alemana, que se llamaba Sofía Chotek. El problema es que Sofía Chotek, que venía de una buena familia, pues no tenía las credenciales imperiales para casarse con Francisco Fernando, que en realidad se enamora perdidamente de ella, renuncia al matrimonio que le habían organizado en su familia para la continuidad imperial, y a regañadientes el imperio acepta que él se case con una señorita del mundo checo de origen noble, pero que es indigna
de ser la esposa de un emperador austrohúngaro. Y él tenía una debilidad hermosa, conmovedora por su esposa. Decía que lo mejor que le había pasado en la vida era casarse con ella. Tuvieron una familia bellísima, 2 hijos, y él vivía por su familia, entregado de lleno a esa causa. Y en 1914 le dicen los mandarines del imperio que tiene que ir a Bosnia y Herzegovina, y él no quiere, está muerto del susto, porque las amenazas pues son muy serias. En Bosnia y en Herzegovina y desde Serbia operaba todo un entramado de rebeldes anarquistas patrocinados por Rusia, por la conexión serbia, que buscaban obviamente sacudirse del yugo otomano y, en el caso del occidente, del yugo austrohúngaro. Se llamaba esa organización en Serbia la Mano Negra y en Bosnia la Joven Bosnia. Las amenazas eran pues aterradoras. Francisco Fernando no quería ir, pero le dicen: en este evento usted va a poder llevar a su esposa para que oficie como archiduquesa de Austria, algo que no le permitían en Viena ni en Budapest. Y por la debilidad hacia su esposa, Francisco Fernando decide hacer un viaje que además lo va a partir en 2 rutas distintas, cuidándose justamente de los atentados. Él sale por un lado, su esposa sale por el otro, hasta que se encuentran el 27 de junio en las afueras de Sarajevo. Ahí hay un gran banquete. Yo alguna vez mencioné aquí que el postre de ese banquete se llamaba Bomba a la Reina. También es que hay allí unos datos esotéricos y agoreros muy inquietantes. Y el 28 de junio pues ocurre el atentado. Eran 7 los terroristas que estaban apostados en Sarajevo para consumar el plan de atacar la comitiva de los archiduques. Uno de esos conjurados, uno de esos complotados, Gavrinovic se llamaba, alcanza a disparar contra la caravana y termina hiriendo a muchos de los miembros de la corte archiducal. Pero los archiduques sobreviven y Francisco Fernando insiste en continuar con la procesión. Va al ayuntamiento, pronuncia un discurso en varias lenguas y no deja de ser muy triste y paradójico, porque él era un abogado de la autonomía y de la libertad de los bosnios. Su caravana se extravía, sin embargo, en una calle que llevaba el nombre de su tío, el emperador Francisco José. Y el conductor de ese carro, ahí están otra vez los azares que se van volviendo el destino, se da cuenta tarde de que se ha extraviado, no puede echar reversa, y frente a un café que también lleva el nombre del emperador de Austria, Francisco José, está el asesino que se llama Gavrilo Princip, que está comiéndose un bocadillo y, sin dársele nada, frente a la puerta del lugar en el que está, ve la imagen de los 2 archiduques, que tampoco tienen la menor idea de lo que está pasando. Ven la zozobra y la preocupación de su conductor, que está tratando de encontrar de nuevo la vía, y él desenfunda el revólver que llevaba en la mano y pues dispara los 2 primeros tiros de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y mata a Sofía y mata al archiduque Francisco Fernando. Ahí vendrá un largo proceso de juegos e intrigas de la diplomacia para evitar lo que era inevitable, el abismo de esa guerra. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estallado? Pues quizás Europa se habría librado de ese horror, millones de muertos que lo fueron por cuenta de lo que ocurrió y que estamos
conmemorando en estos 110 años de esas 2 primeras balas de la Primera Guerra Mundial en esto que es Calamares en su tinta, que es podcast, es video podcast y es radio. Hasta la próxima, un abrazo a todos.